¿Qué pasaría si te dijera que el imperio más grande de la historia no desapareció, sino que simplemente cambió de forma? Imagina por un momento que estás en el año 1492. Europa es un nido de ambiciones, donde cada reino sueña con expandir sus fronteras más allá del horizonte conocido. Pero hay algo diferente en España. Aquí, el sueño no solo es conquistar, sino descubrir. Y ese sueño, amigos, cambiará el mundo para siempre. Todo comenzó con una carta. Una simple carta escrita por un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. En ella, Colón proponía una idea audaz: llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Suena sencillo, ¿verdad? Pero no lo era. La mayoría de los monarcas europeos rechazaron su propuesta. Demasiado arriesgado, demasiado costoso, demasiado loco. Pero entonces, los reyes católicos, Isabel y Fernando, decidieron apostar. No fue solo una inversión económica, fue una apuesta por el futuro. Y ese futuro estaba a punto de convertirse en historia. Cuando Colón zarpó desde Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492, nadie sabía lo que encontraría. Ni él mismo. Lo que sí sabía era que estaba persiguiendo algo más grande que el oro o las especias. Estaba persiguiendo un sueño que España compartía: conectar mundos, fusionar culturas, crear algo nuevo. Y cuando avistó tierra el 12 de octubre, ese sueño se hizo realidad. Pero lo que Colón no sabía era que había descubierto mucho más que un nuevo continente. Había abierto las puertas a un imperio que pronto se extendería como ningún otro en la historia. España no tenía un ejército gigantesco ni una flota inmensa al principio. Lo que tenía era una visión. Una visión de expansión, de exploración, de dominio. Pero también de evangelización. Los reyes católicos no solo querían territorios, querían almas. Y así, misioneros y conquistadores se embarcaron juntos en una misión que mezclaba fe, poder y codicia. Era una combinación peligrosa, pero increíblemente efectiva. Imagina ser uno de esos primeros exploradores. Llegas a un lugar donde todo es desconocido. Los colores, los sonidos, las personas. Todo es nuevo. Pero también intimidante. Porque mientras algunos ven oportunidades, otros ven amenazas. Y ahí está la clave de este capítulo de la historia: el choque de mundos. Por un lado, están los indígenas, cuyas civilizaciones han florecido durante siglos. Por el otro, los españoles, armados con tecnología avanzada y una determinación feroz. Es un encuentro que cambiará el destino de ambos. Pero no todo fue conquista y conflicto. También hubo momentos de asombro mutuo. Los españoles quedaron maravillados con las ciudades doradas de los aztecas y los incas. Las descripciones de Tenochtitlán, con sus calles limpias, sus mercados vibrantes y sus templos imponentes, parecían sacadas de un cuento de hadas. Y los indígenas, a su vez, se asombraron con los caballos, el acero y las ideas que los europeos traían consigo. Fue un intercambio cultural masivo, aunque profundamente desigual. Pero aquí viene lo interesante: el imperio español no fue construido solo por reyes y conquistadores. Fue construido por gente común. Campesinos, artesanos, comerciantes, incluso mujeres. Gente que dejó todo atrás para buscar una nueva vida en un mundo desconocido. Algunos buscaban riquezas, otros libertad religiosa, otros simplemente una oportunidad. Y esa mezcla de motivaciones humanas es lo que convirtió al imperio en algo único. A medida que avanzamos en esta historia, quiero que pienses en esto: ¿qué hace que un imperio crezca tan rápido? ¿Es el poder militar? ¿La ambición política? ¿O tal vez, es la capacidad de soñar en grande? Imagina un imperio tan vasto que el sol nunca se pone en sus dominios. Un lugar donde las riquezas de las Américas fluyen como ríos hacia Europa, donde las ciudades son construidas con oro y plata, y donde el poder español dicta las reglas del juego global. Esto no es ficción, esto fue el Imperio Español en su apogeo. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo una pequeña nación peninsular se convirtió en el corazón de una máquina imperial que dominaba el mundo?
Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco. Después de la llegada de Colón, España no solo descubrió nuevas tierras, descubrió cómo explotarlas. La conquista de los grandes imperios indígenas, como el azteca y el inca, fue clave. Hernán Cortés y Francisco Pizarro no eran solo soldados, eran estrategas brillantes que supieron aprovechar las divisiones internas de esos imperios para derrotarlos. Pero aquí está el detalle, no lo hicieron solos. Contaron con aliados indígenas que también buscaban liberarse del yugo de sus opresores. Así es como funciona el poder, no siempre se trata de fuerza bruta, sino de alianzas estratégicas. Una vez que las tierras fueron conquistadas, comenzó el verdadero trabajo, la extracción. El oro y la plata de las minas americanas empezaron a fluir hacia España como un torrente interminable. Se dice que durante los siglos XVI y XVII, más de 100.000 toneladas de plata cruzaron el Atlántico. Imagina eso, barcos llenos de riquezas navegando hacia Sevilla. Pero no todo era tan simple. Las minas no solo producían riquezas, también producían muerte. Millones de indígenas murieron bajo el peso del trabajo forzado, y cuando la mano de obra local se agotó, llegaron los esclavos africanos. Este es uno de los capítulos más oscuros de la historia del imperio. El comercio transatlántico de esclavos conectó África, América y Europa en un ciclo brutal de explotación humana. Pero el poder español no se limitaba solo a la extracción de recursos. También estaba la evangelización. Los misioneros españoles viajaron por todo el imperio llevando el mensaje cristiano. Construyeron iglesias, fundaron escuelas y establecieron comunidades religiosas que aún hoy sobreviven. Sin embargo, esta evangelización no fue solo espiritual, también fue política. Convertir a los indígenas al cristianismo era una forma de controlarlos, de integrarlos al sistema colonial. Y aunque muchos misioneros actuaron con buenas intenciones, otros vieron en la fe una herramienta para justificar la dominación. El poder español también se manifestó en su capacidad para organizar. Crearon un sistema administrativo complejo que conectaba Madrid con cada rincón del imperio. Virreyes, gobernadores y funcionarios públicos aseguraban que las leyes y políticas de la corona fueran implementadas en territorios tan distantes como México, Filipinas o Perú. Pero este sistema no era perfecto. La corrupción era común, y las órdenes desde Madrid tardaban meses en llegar. A pesar de eso, el imperio funcionaba. Era una máquina imperfecta, pero efectiva. Y luego estaba la Armada. La famosa Armada Española, conocida como la Armada Invencible, era el orgullo del imperio. En su momento, fue la fuerza naval más poderosa del mundo. Barcos como los galeones surcaban los océanos protegiendo las rutas comerciales y defendiendo los intereses españoles. Pero aquí hay algo irónico, la misma armada que simbolizaba el poderío español también marcó el inicio de su declive. En 1588, la Armada Invencible intentó invadir Inglaterra. Pero fue derrotada por una combinación de tormentas y tácticas inglesas. Esa derrota no solo fue un golpe militar, fue un golpe simbólico. España ya no era invencible. A medida que avanzamos en esta historia, quiero que pienses en esto, el poder nunca es eterno. El sol que nunca se pone. Esa fue la frase que durante siglos definió al Imperio español. Pero incluso el sol más brillante tiene su ocaso. Y cuando hablamos del declive del imperio, no estamos hablando de un colapso repentino, como el derrumbe de un castillo de naipes. No, fue algo mucho más sutil, más insidioso. Una serie de decisiones equivocadas, conflictos internos y una economía desbordada que lentamente socavaron los cimientos de lo que alguna vez fue la potencia más poderosa del mundo. Para entender esta decadencia, tenemos que mirar hacia adentro. Hacia la España continental. Durante décadas, el imperio había sido alimentado por el oro y la plata de las Américas. Pero aquí está el problema, esa riqueza no se utilizó para construir una economía sólida. En lugar de invertir en industrias locales o en innovación tecnológica, gran parte del dinero se gastó en guerras religiosas. Conflictos europeos y lujos extravagantes para la nobleza.
Es como si España hubiera confundido riqueza con poder, pensando que el oro bastaría para mantener su hegemonía. Pero el oro no es eterno, y tarde o temprano, se agota. Y luego estaba la corrupción. La burocracia imperial, aunque impresionante en su alcance, estaba plagada de abusos. Los funcionarios coloniales muchas veces priorizaban su propio beneficio sobre el bienestar del imperio. Sobornos, nepotismo y desvío de recursos eran prácticas comunes. Esto no solo debilitó la administración central, sino que también generó resentimiento entre los habitantes de las colonias. La gente ya no veía a España como un protector, sino como un opresor. Y cuando el descontento crece, las revueltas no tardan en llegar. Pero quizás uno de los golpes más duros fue la pérdida de competitividad económica. Mientras España dependía de sus colonias para generar riqueza, otras naciones europeas estaban forjando revoluciones industriales y comerciales. Holanda e Inglaterra, por ejemplo, desarrollaron flotas comerciales más eficientes y economías más dinámicas. Sus barcos no solo transportaban mercancías, también llevaban ideas. Ideas que cuestionaban el viejo orden mundial liderado por España. Así, poco a poco, el Imperio español fue perdiendo terreno en el escenario global. Y luego llegó la guerra. Una tras otra, las guerras consumieron los recursos del imperio. La guerra de los 80 años contra los Países Bajos, la rivalidad con Inglaterra y las guerras dinásticas en Europa. Dejaron a España exhausta. Cada conflicto era como una herida abierta que nunca terminaba de sanar. Y mientras el imperio luchaba en el extranjero, en casa las cosas tampoco iban mejor. Las crisis sucesorias, las disputas entre nobles y la presión fiscal sobre los campesinos llevaron a una sociedad fragmentada. España ya no era una nación unida, era un mosaico de intereses enfrentados. Pero la decadencia no se limitó a lo político o económico. También tuvo un impacto cultural. Durante siglos, España había sido un faro de arte, literatura y pensamiento. Figuras como Cervantes, Velázquez y Lope de Vega pusieron al imperio en el mapa cultural del mundo. Sin embargo, a medida que el poder político y económico decaía, también lo hacía el apoyo a estas expresiones culturales. El siglo de oro español, tan celebrado, comenzó a apagarse. Y con él, una parte importante del alma del imperio. Aquí quiero detenerme un momento y hacer una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando un imperio deja de ser relevante? Cuando sus enemigos se vuelven más fuertes y sus aliados más distantes. Para España, la respuesta fue dolorosa. Cuando pensamos en el Imperio Español, es fácil imaginarlo como una página de la historia que ya fue escrita y cerrada. Un imperio que existió, creció y desapareció. Pero aquí está lo fascinante: el Imperio Español no desapareció del todo. En realidad, sigue vivo, aunque no siempre lo veamos. Su legado está escondido en las costumbres, las lenguas, las culturas y las instituciones que moldearon el mundo moderno. Y hoy, en este último capítulo, vamos a descubrir cómo ese legado invisible sigue influyendo en nuestras vidas. Pensemos en algo tan cotidiano como el idioma. El español es la segunda lengua más hablada del mundo, con más de 500 millones de personas que la usan diariamente. ¿Pero por qué? La respuesta está en el imperio. Durante siglos, los españoles llevaron su lengua a América, Asia y África. No solo la impusieron, también la integraron en las culturas locales. Hoy, países como México, Argentina, Colombia y Filipinas son testimonio viviente de esa herencia lingüística. Cada vez que escuchamos a alguien hablar español, estamos escuchando un eco de aquel imperio que alguna vez dominó el mundo. Pero el legado va mucho más allá del idioma. Imagina caminar por las calles de una ciudad latinoamericana. Los edificios coloniales, las iglesias barrocas, las plazas centrales, todo eso tiene raíces españolas. La arquitectura colonial no fue solo una forma de construir ciudades, fue una declaración de poder y cultura. Y aunque esos edificios tienen siglos de antigüedad, todavía definen el paisaje urbano de muchas regiones. Es como si el imperio hubiera dejado su firma en cada piedra y cada calle. Y luego está la religión. El catolicismo,
traído por los misioneros españoles, se convirtió en una fuerza central en las sociedades americanas. Hoy, América Latina es una de las regiones más católicas del mundo. Pero esto no es solo un asunto de fe, es también un asunto cultural. Las fiestas, las tradiciones y hasta las formas de pensar están profundamente influenciadas por el catolicismo español. Desde las procesiones de Semana Santa hasta las celebraciones del Día de los Muertos, podemos ver cómo el imperio dejó su huella en la espiritualidad de millones de personas. Sin embargo, el legado del imperio no es solo positivo. También hay cicatrices. La conquista y la colonización trajeron consigo violencia, explotación y desigualdad. Muchos de los problemas sociales y económicos que enfrentan las antiguas colonias españolas tienen sus raíces en esa época. La división entre ricos y pobres, el racismo estructural y la dependencia económica son herencias que todavía pesan sobre estas sociedades. Y aunque el imperio ya no existe, sus consecuencias siguen siendo parte de nuestra realidad. Pero aquí está lo interesante, el legado del imperio no es estático. Se transforma con el tiempo. Por ejemplo, la mezcla cultural que ocurrió durante la colonia dio lugar a nuevas identidades. En América Latina, el mestizaje combinó elementos indígenas, africanos y europeos para crear algo único. Esta fusión cultural es una de las características más distintivas de la región. Y aunque tuvo sus orígenes en la opresión, también se convirtió en una fuente de orgullo y resistencia. Hoy, cuando miramos el mapa del mundo, podemos ver cómo el Imperio Español conectó continentes enteros. Las rutas comerciales que establecieron, las ideas que difundieron y las culturas que mezclaron sentaron las bases de un mundo globalizado.